Tenemos la suerte esta tarde de contar con el profesor Eber Omar Betances Torres. Él es de nacionalidad mexicana, es asesor del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de México. Nos va a hablar sobre los usos y costumbres indígenas en México y su colisión con el orden jurídico formal. Esta conferencia la estamos grabando porque va a ser vista por todos los jueces y auxiliares del Perú. Se está colgando en el aula virtual del Poder Judicial. Si a ustedes les interesa también volver a escucharla, a ver, pueden ingresar ustedes al link que tenemos nosotros en la página web del Poder Judicial. Este tema es muy importante porque nosotros tenemos en la Constitución Política del Estado, en el artículo 149, el tema de la justicia consuetudinaria, ¿no? Y tenemos también que en las salas penales de la Corte Suprema, a través de acuerdos plenarios, hemos sacado una jurisprudencia vinculatoria que tiene que ver con lo que en el artículo 18, inciso segundo del Código Procesal Penal, el decreto legislativo 957, es la diferencia entre la jurisdicción común y la jurisdicción consuetudinaria. Tenemos en el Perú zonas de sierra, zonas de selva, donde tenemos comunidades nativas, comunidades indígenas, que tienen sus propias reglas, ¿no? Para identificar, no tenemos un catálogo, desgraciadamente, identificar qué conductas a criterio de ellos, según su idiosincrasia, serían delictivas y qué sanciones se aplicarían. Y el asunto está que se trata de ver que se puede aplicar la OIT 169 también, y que si es que hay excesos, entonces hay violaciones a derechos humanos. Creemos nosotros que eso no puede estar permitido dentro de la justicia consuetudinaria, y ahí tendríamos que entrar nosotros los de la justicia común, ¿no? O sea, por ejemplo, hay problemas de infidelidad conyugal, hay sustracciones de semovientes, hay problemas de afectaciones de tierras. Entonces, si estamos hablando de un imputado, de una víctima que tiene la misma cultura, que tiene la misma idiosincrasia, entonces por esa razón es que podría darse esta clase de solución. En el Código Penal, profesor Betanzos, tenemos el artículo 15 que habla del error de comprensión culturalmente condicionado, y por lo tanto también eso haría que a través de una causa de justificación se pueda declarar exento de responsabilidad penal. O sea, el tema que usted nos trae hoy día para nosotros es muy importante. Yo le ruego, como lo hago con todos los profesores, pero esta oportunidad más, porque para nosotros es un tema incipiente. Le digo que tenemos la obligación de difundir esta conferencia por todo el país. Lo vamos a analizar. Conozco México, estuve en febrero de este año, pero la verdad no fui por este tema, fui por temas del sistema acusatorio formal, y por lo tanto no tuve la oportunidad de aprovechar. Por eso es que si además de su conferencia podría proveernos también de bibliografía para que podamos profundizar más estos conocimientos, si hay un link, hay alguna página, o de repente con el profesor Eddie Chávez, que nos ha apoyado el otro día en los temas de cine y cultura, podamos contar con más información. Estamos en tinieblas. Recién, hace 2 años, hemos sacado el Acuerdo Plenario Penal Supremo, que es una jurisprudencia vinculatoria de cómo se tendría que hacer en estos casos. Tenemos zonas muy fuertes en el Perú donde se aplica esto. En Cajamarca tenemos, en Chota, tenemos en la Corte de Lambayeque, en Jaén, que son los más conocidos, pero sí en la selva hay determinados lugares donde esto ocurre, ¿no? Sobre todo en el interior, porque hay lugares donde nosotros no podemos llevar. Se supone que, aparte, usted sabrá, tenemos 4.000 jueces de paz que son legos, que no reciben ningún sueldo, no le damos nada. Claro, le damos el título, decimos, le damos el reglamento, cómo se elige, pero no le damos escritores, no le damos papel, no le damos lapicero. Y a pesar de que los jueces profesionales somos cerca de 3.000 y recibimos sueldo y todas esas cosas y tenemos infraestructura, los que tienen más prestigio son los jueces legos en nuestro país. Esta prueba de fuego es un modelo que se exporta a otros países, y por lo tanto todo lo que usted nos pueda decir va a ser muy valioso para ver cómo hacemos para poder continuar avanzando en esta línea jurisprudencial, y bueno, y ver, ¿no?, cómo lo podemos manejar, porque es un tema muy delicado. Por ejemplo, en Cajamarca ya no tenemos solo
las rondas campesinas, sino tenemos ahora también las rondas urbanas. O sea, tenemos en la ciudad policías, pero también tenemos las rondas urbanas, que están en los mercados, que si hay un ladrón, lo atrapan, lo tienen que poner a disposición, se entiende, de la policía, del señor fiscal, y la idea es que no le apliquen una pena anticipada en ese interino, no lo lesionen, no lo vayan a golpear. Entonces, no sé si también en México tienen rondas urbanas o no, cuál es el desarrollo. Muchas gracias, profesor Eber Omar Betanzo, para que a pesar de la agenda que usted tiene, nos permita escucharlo, nos dé los derechos de autor también de la filmación, y al amigo Edith Chávez, que ya nos viene apoyando con cuestiones muy importantes como son los temas de mejorar la justicia a través de la difusión del cine, la cultura, también por permitirnos contar con el profesor Betanzo. Ojalá haya más oportunidades de otros colegas mexicanos o de otras nacionalidades, el mismo profesor Betanzo pueda venir y podamos seguir haciendo estas actividades, no solo en Lima. Si usted tiene tiempo, podríamos coordinar con cortes del interior del país y que usted también pueda viajar gratis allá, que la corte le pague los pasajes, que traiga un par de días. Si tiene más tiempo, puede ser un par de cortes. Estoy seguro que usted podría ir al Cusco y podríamos hacer la gestión para que eso sea así, Arequipa, no sé, es cuestión de que con anticipación nosotros sepamos que eso es así. O sea, no sería la primera vez que haríamos esto, así que usted también conocería nuestro país y no le costaría nada y nos ayudaría más bien a difundir sus conocimientos. Yo, sin más preámbulo, porque todos queremos escuchar al profesor Betanzo, lo voy a dejar en el uso de la palabra. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor Mena, por sus generosas palabras a esta Corte Suprema de Justicia del Perú, por esta magnífica oportunidad con la cual honran a su servidor para poder platicar acerca de un tema en el cual tengo un interés especial que ahora les compartiré. Se refiere a los usos y costumbres indígenas, se refiere a la pluriculturalidad de nuestros pueblos. La razón por la cual este tema representa un ícono para mis pensamientos de orden jurídico se refiere a que su servidor es natal de un pueblo a 60 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, que se llama Ayoquesco de Aldama, que es un pueblo de origen zapoteco, que tiene más de 1000 años de población fundada, que está catalogada como un pueblo de usos y costumbres y que siempre se rigió precisamente por usos y costumbres. Sin embargo, la legislación mexicana, a pesar de que su tradición histórica le colocaba en una posición de reconocimiento a un pasado indígena, durante mucho tiempo pareció ignorar ese riquísimo escenario jurídico que se gestaba en los pueblos originarios de México. Si bien hacemos una brevísima referencia histórica de aquel 1521, cuando la Ciudad de México, Tenochtitlan, cae en manos del conquistador español y lleva a 6 millones de indígenas que en esa época habitaban lo que después sería conocido como la República Mexicana, a una experiencia de encuentro entre dos culturas que terminaría colocando en un término secundario los usos y costumbres indígenas. Nuevamente se va a encontrar 300 años después, en su independencia, 1821, con una cifra demográfica distinta. De aquellos 6 millones de indígenas que había 3 siglos antes, la población mexicana otra vez tenía 6 millones de habitantes. Pero esos 6 millones, solamente 1 millón eran indígenas. El resto habían perecido en circunstancias motivadas al contacto de las enfermedades, a la mezcla racial que se estaba gestando y que produjo una transformación sin duda relevante y en muchos puntos hasta traumática en la forma en la cual las poblaciones indígenas se pudieron relacionar con las poblaciones coloniales. Cuando México alcanza su independencia en 1821, se piensa en lo indígena como un fenómeno cultural, jurídico, económico de atrás. Y se piensa que el modelo que ha aplicado la colonia hacia el mundo indígena, que consiste en brindarle protección, esfuerzos no de hecho menores,
que han realizado sobre todo pensadores de la talla de Fray Bartolomé de las Casas, llevan a un estatus protector en donde se ha colocado al indígena en un nivel de menor de edad. Y como menor de edad está sujeto a una protección que implica tener una justicia propia desarrollada en tribunales de indios, tener un procurador de indios y una visión que considera que sus usos y costumbres deben ser tolerados únicamente en función de instrumentos de preservación de la paz en comunidades en las cuales la conquista espiritual no se considera completa y el catolicismo popular que se ha implantado es un tanto frágil. Cuando México se independiza en 1821 se piensa que a esos indígenas hay que sacarlos del atraso y que la forma en la cual debe hacerse es garantizando la igualdad bajo el impulso de la modernidad, del movimiento codificador. Y por tanto ese carácter protector que tuvieron los indígenas durante 300 años es eliminado. Y los indígenas de repente se convierten en iguales para la ley, en iguales condiciones, semejantes a las de cualquier ciudadano mexicano. Sin embargo, esa igualdad no podía ser tal por diversas razones. Una de ellas de carácter lingüístico. Los indígenas hablaban su lengua, no hablaban castellano. Enfrentarse a un sistema de justicia que no es impartido en su propia lengua representaba una desigualdad muchas veces insuperable. Otro factor que era bastante notable y que jugaba en su contra es que los indígenas tenían su propio sistema jurídico, lo habían tenido siempre, nunca desapareció. Y por tanto, cuando ellos presentaban sus controversias que habían llegado a tribunales de la naciente nación, no se terminaba de entender qué significaba ser indígena y por qué los usos y costumbres podrían consolidarse un medio jurídico razonable, suficientemente fuerte para ser tomado en cuenta. Todo el siglo XIX es ejemplo de un derecho indígena que es olvidado de la tradición jurídica mexicana y que en el siglo XX va a tener un nuevo embate, y ese se refiere al afán alfabetizador que desarrolla el proyecto político, educativo y jurídico nacional. Se dice a los indígenas, para que puedan integrarse a la sociedad mexicana y servir como un factor de desarrollo y de cambio, hay que garantizarles una igualdad. Si bien la igualdad jurídica que se había prometido en el inicio del México independiente, en los hechos se demostró que no era posible, ese experimento podía llevarse a cabo a través de un gran esfuerzo que llevase a la desaparición, o más bien a la integración de sus usos y costumbres al mundo occidental. Para ello, el ejemplo que se mostraba era que era necesario enseñarles a leer y escribir, sí, pero en lengua castellana, no en sus lenguas indígenas. Y eso, los hechos nuevamente demostraron que era una estrategia equivocada. Los números de atraso de las poblaciones indígenas seguían manteniéndose estancados. No había como tal una base firme que permitiese un desarrollo en los términos en los cuales estaba proyectado. Fue hasta los años 90, estoy hablando de 1990, en mi estado, en el estado de Oaxaca, que se entendió que la tradición indígena no podía ser ignorada por el derecho y era por tanto necesario reconocerla y darle un espacio de manifestación en el aspecto jurídico nacional. Se integra por primera vez en una constitución de un estado, de una república federal, el reconocimiento a los usos y costumbres indígenas como fuente de derecho y a las comunidades indígenas de la condición de indio como una categoría constitucionalmente reconocida. Sin embargo, estamos hablando de un estado que se integra dentro de 31 entidades federativas adicionales y que, si bien tiene, junto con el estado de Chiapas, una de las poblaciones indígenas más amplias,
no es la opción ideal en el escenario nacional, porque hace falta dar un paso adicional. Un paso provocado en parte por las circunstancias de una revuelta mundialmente conocida, que fue la revuelta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en 1994 en Chiapas levanta la voz por los indígenas chiapanecos, y que motiva por primera vez desde el centro una mirada necesaria hacia los pueblos indígenas. Una mirada que no busque la asistencia social como único factor de interés, que no encuentre en las lenguas indígenas una reliquia del interés de los lingüistas y de los antropólogos, que no encuentre atractivos de índole turístico en las visitas que se puedan dar hacia los pueblos indígenas, sino un verdadero reconocimiento a ellos, no solo como los legítimos habitantes autóctonos de la República Mexicana, sino como poseedores de una muy rica tradición jurídica que necesita ser integrada. Es así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en legislaciones secundarias como en la Ley del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se va a establecer en primer lugar el reconocimiento de que la nación mexicana es única e indivisible, pero sobre todo que la nación en esa unicidad tiene una composición que es pluricultural, que está sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que van a descender de poblaciones que habitaron en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas a partir de ello. Se trata de un reconocimiento de la Constitución a la condición de indígena en función de diversas categorías. La primera de ellas, que se refiere a una pertenencia a una comunidad de origen prehispánico. Una segunda, que puede ser en forma complementaria a la anterior, es decir, de todas las categorías que ahora les platicaré, pueden darse todas en consumo o al menos una de ellas. La conciencia de una identidad étnica. Una tercera, la conservación de forma total o parcial de las instituciones autóctonas que derivan de su naturaleza prehispánica. Una cuarta, un reconocimiento a la elección de sus autoridades a través de usos y costumbres. Y una quinta, que es la identificación individual como una unidad social, económica, política y social. Esta situación pues lleva a algunas características de índole problemático en cuanto al reconocimiento del indígena. ¿Quién es indígena en México? Aquel que ha nacido en un pueblo que tenga raíces prehispánicas históricas, a pesar de que su origen étnico sea distinto al del pueblo indígena. Para la Constitución mexicana, sí. Puede nacer una persona con rasgos totalmente caucásicos en una comunidad indígena y por ese simple hecho, para la ley mexicana, es considerado un poblador de una población indígena. Pero puede también darse el hecho de una integración a nivel de conciencia a una identidad étnica a la cual pertenece. Pueden también presentarse casos en donde estas características no se presenten de una forma totalmente ortodoxa. En el caso de su servidor, debo decirles que mis padres ambos son de dos pueblos de la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, las circunstancias muestran un fenómeno un tanto curioso. Mi madre es blanca, sin embargo, nace en una población indígena, que es catalogada bajo usos y costumbres de mi estado, un pueblo indígena. Mi padre es moreno, de descendencia indígena zapoteca. Sin embargo, el pueblo de donde es mi padre no es considerado para los esquemas legales de usos y costumbres del estado de Oaxaca y de la República Mexicana un pueblo indígena. Para los estándares de la ley, mi padre no es indígena, mi madre sí es indígena, a pesar de que mi madre es blanca y mi padre es de descendencia indígena. Yo nací en un pueblo de usos y costumbres
ahí me he criado en la infancia y yo me considero un descendiente de un pueblo indígena. Y esas categorías llevan además a una circunstancia mucho más extensa y mucho más amplia que se refiere al reconocimiento de la conciencia de lo indígena. ¿Qué pasa si en el Estado mexicano una colonia extranjera se asentase en un pueblo indígena y que pasaran los años y transcurrido un tiempo, algunas de sus generaciones, que pueden ser inclusive las primeras, considerasen que tienen una identidad indígena que ha logrado asimilarse a la población autóctona? Pues por el hecho de identificarse con esa cultura indígena, podría demandar su condición de pueblo indígena. Así de que podríamos tener un pueblo que tenga, por poner un simple ejemplo, descendencia italiana, como ocurre por ejemplo en el estado de Chiapas, que todas las personas tengan las características físicas de ese pueblo, pero que por el grado de asimilación con los usos y costumbres del propio pueblo en el cual ellos han establecido su residencia, deseen adquirir la categoría de pueblo indígena y bajo los estándares de la Constitución y de la ley mexicana se les adquiriría. Para este tipo de interpretaciones, pues es necesario que exista una labor por parte de los organismos jurisdiccionales. Y esta interpretación, que desde la academia se consideraba plausible, y desde los mismos pueblos indígenas, porque puedo expresarles con certeza que algunas personas que se han avecindado en mi pueblo, que tienen pues más bien un origen citarino y no comparten las características raciales de mi pueblo, han sido admitidas en las asambleas de ancianos, a pesar de que han nacido en la ciudad de Oaxaca, a pesar de que son blancos, porque el pueblo los considera indígenas y los considera parte de su comunidad. Y tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para efecto de la elección de autoridades, han reconocido que este tipo de adquisición de la condición de indígena es posible y es viable. Y esto porque es interesante, no solamente por el escenario jurídico que pueda presentar, sino por una revalorización de la condición de indígena. Antes se veía a lo indígena como algo secundario. Eso implicaba que en las propias familias se evitase que todos aquellos contactos con el idioma y con la educación y los propios usos y costumbres del pueblo indígena fueran rechazados. Hoy en día la condición de indígena tiene, al menos legalmente, el mismo reconocimiento de dignidad. Pongo en mi caso, mi abuela no le enseñó a mi madre su lengua zapoteca. Mi madre, que como les he comentado es blanca, pero es blanca porque mi abuelo era blanco y mi abuela, que era indígena, mi abuelo le prohibió a mi abuela que le enseñara zapoteco, porque ¿cómo es posible que su hija fuera a hablar lengua indígena? Su hija tenía que aprender español. En el caso de mi padre fue un fenómeno similar. Sus padres, ambos indígenas, ¿cómo le van a enseñar a su hijo su lengua zapoteca cuando eso representa más bien una barrera de tipo de integración cultural? Y yo que hubiese querido más que mis padres me hubieran enseñado a mí a hablar lengua zapoteca. Que además vean ustedes cosas curiosas. Tanto la familia, mis abuelos paternos como mis abuelos maternos, ambos hablan zapoteca, o hablaron zapoteca. Por parte de mi padre, el zapoteco del Istmo; por parte de mi madre, el zapoteco del Valle, un zapoteco tan rico que los mismos idiomas no se entienden entre sí. Si mis abuelos hubieran tenido una conversación, no se hubieran entendido porque son dos variantes del propio idioma. Pero esa condición que ahora se ve revalorizada lleva a que la condición de indígena, a que la condición de indio no sea más vista, al menos desde esta faceta jurídica como les he manifestado, como una situación de insuficiencia ante la sociedad, como una característica que lleve a su rechazo, sino todo lo contrario, al reconocimiento a un legado, a una tradición intercultural que da
la base más amplia a la formación de la identidad mexicana, porque es precisamente en sus pueblos indígenas en donde se encuentra el verdadero México, ese mismo artículo 2 constitucional que reconoce que las raíces la llegada del europeo a México, al Nuevo Mundo, fue una conquista. Y que en esa experiencia de un desarrollo, por supuesto, transcultural, no puede desconocer tampoco el legado de aquello que existía antes de este cambio en los paradigmas a través de los cuales la sociedad se desarrolla. Mas, sin embargo, asumir los usos y costumbres indígenas tampoco va a representar una panacea absoluta, necesaria, de un resguardo, digamos que un tanto tolerante por parte del sistema jurídico tradicional, en aras a los avances que en el propio sistema jurídico se presentan, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Por situaciones de carácter cultural, los pueblos que se rigen por usos y costumbres son pueblos que necesitan dar pasos amplios en pos de la defensa de los derechos fundamentales, porque son poblaciones en las cuales, dentro de algunos otros casos, la situación de las mujeres no se encuentra reconocido en los estándares que debe tener, en donde el trabajo de los infantes no es observado en los parámetros de reconocimiento al interés superior del infante, en donde las garantías mínimas de justicia tampoco son observadas con claridad. Y eso implica a que el respeto a los usos y costumbres indígenas no puede representar una ignorancia a los altos valores de derechos fundamentales que deben ser enseñados a los pueblos. Por ejemplo, en la población de la cual su servidor es originario, se acostumbraba que cuando una persona cometía algún robo o algún acto de daño a propiedad ajena, no sé, entrar a una carnicería y llevarse un pedazo de carne sin pagar, o que los animalitos, los chivitos entraron al terreno de otro señor y se comieron parte de la cosecha y el niño que se encargaba de cuidarlos pues estaba jugando y no ponía mucha atención, la sanción más práctica era llevarlo al palacio municipal, donde había un arbolito que les gustaba mucho a unas hormigas, que les decimos arrieras de color rojo, y pues dependiendo de la falta, pues ahí se quedaba, generalmente eran niños, amarrados unos minutos o un espacio de tiempo para pagar la pena. Y la pena es que las hormigas, al colocarse uno encima de su hormiguero, pues evidentemente iban a picarle a la persona que estuviera colocada en ese lugar. Era la forma en que se sancionaba. Sin embargo, ese tipo de conductas evidentemente escapan de cualquier parámetro de razonabilidad de una justicia que se dice protectora de los derechos humanos. Mas no se trata de llegar ante los pueblos que se rigen bajo usos y costumbres a implantar bajo la espada sancionadora del derecho conductas que se estimen inapropiadas, sino se trata también de educar y demostrar en los pueblos indígenas por qué esas conductas que culturalmente se consideraban adecuadas son inapropiadas. Y eso llevará sin duda a un diálogo entre los pueblos que se rigen bajo sistemas de usos y costumbres y los pueblos del derecho positivo, que entre ambas concepciones logren encontrar metas claras en pos de la construcción de un sistema jurídico justo. Y ese sistema jurídico justo tiene que tener una meta compartida, y esa meta compartida se llama derechos humanos. En ese camino se ha dado un paso importante, que es el establecimiento no solo en la Constitución Federal del carácter pluricultural de la nación mexicana, sino la obligación de que todas las constituciones estatales, de acuerdo a su composición étnica, reconozcan en similares condiciones la integridad pluricultural de sus propios pueblos, y que los usos y costumbres indígenas se respetarán siempre y cuando
estos no representen una violación a principios jurídicos básicos en el entramado constitucional del cual es base la nación mexicana, así como en el objetivo fundamental de buscar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales. Implica, lógicamente, un diálogo suficientemente racional para entender en qué circunstancias se va a desarrollar esta justicia, en parte formal, en parte costumbrista, pero que tiene objetivos compartidos. Hacia ese camino, si bien como he expresado se han dado pasos importantes, aún falta mucho camino que recorrer. Y en ese camino estamos comprometidos los abogados mexicanos, particularmente aquellos que venimos de pueblos que se rigen bajo usos y costumbres indígenas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por compartirnos tu experiencia jurídica en tanto personal, ¿no? Le voy a agradecer al auditorio si hay preguntas para el profesor Betanzos, por favor, podrían formularlas desde su lugar. Por favor, ¿podrían hacer la pregunta? Sí. Mi pregunta es, ¿cómo afronta realmente el Estado mexicano la relación con los pueblos indígenas y las comunidades y municipios indígenas? En tanto, actualmente, bueno, hace unos días tomé conocimiento de una noticia de que muchas comunidades, por ejemplo en la zona de Guerrero, se han visto obligadas a trincherarse debido a la ausencia de fuerzas del orden de la Policía Federal, la Policía Municipal, puesto que se habían convertido en tierras de nadie, sobre todo tierras en las que había ingresado el narco y exigía cupos a cada ciudadano, a cada comerciante, a cada agricultor. Y peor aún, ni siquiera la policía municipal podía ingresar, pues había sido considerada como corrupta, como parte del sistema de corrupción que se supone que está imperando. Y las fuerzas de la Policía Federal, las únicas que fueron aceptadas, sin embargo no tienen mayor presencia en la zona, y no solo estas, sino en muchas otras comunidades, a tal punto que son prácticamente las comunidades las que se han armado y son las que protegen a los pocos efectivos que cuidan esas zonas. Y en tanto el gobierno, en lugar de favorecer o de establecer un diálogo, lo que hace es tratar de, por la fuerza, desarmar a esos grupos que se han armado con escopetas, con armas de carácter muy precario. ¿Cuál es verdaderamente la posición del Estado mexicano frente a la actitud que han tomado las comunidades campesinas frente a la guerra desatada por el narco? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. El fenómeno que usted señala se refiere a México como el de las guardias comunitarias y se refiere a una cuestión muy compleja, referente a que si bien en la propia Constitución mexicana se reconoce que la célula básica de la nación mexicana es el municipio libre y soberano, dice la Constitución, esos municipios, cuando son regidos por usos y costumbres, se rigen inclusive en cuanto a sus autoridades por usos y costumbres. En un municipio tradicional, no de usos y costumbres, pues uno piensa que hay un cabildo, hay un presidente municipal al cual se le paga y recibe un salario, hay regidores a los cuales se les paga, hay policías que tienen un salario, hay una serie de instituciones muy próximas a un manual de funcionarios a los cuales es posible exigirles una determinada conducta y a su vez ellos reciben una remuneración por ello. En los municipios que se rigen por usos y costumbres indígenas, el caso de mi estado, de 570 municipios, 480 son de usos y costumbres. Y hay pueblos, que son la mayoría, en donde a las autoridades no se les paga, porque las autoridades cumplen con su función en una recompensa honorífica, como un servicio a la comunidad. Entonces, cuando a algunos de ellos les toca desarrollar actividades de índole policial, pues ninguno tiene ni el entrenamiento, ni el armamento, ni las condiciones para poder desarrollar su trabajo. ¿Y qué hace el Estado? El Estado dice, para los municipios de usos y costumbres, yo voy a brindarles servicio de policía básico. Pero esos servicios de policía están concentrados en las cabeceras distritales.
Y puede haber un distrito que tenga 25 municipios, todos separados a varias horas de distancia, con 10 efectivos policiales, 6 policías, 5 policías y una camioneta. Y tenemos por otro lado los grupos del crimen organizado, que en estos pueblos, muchos de ellos localizados en zonas de alta marginalidad, que le dicen: en lugar de que cultives maíz, tú vas a sembrar marihuana. O para que yo no queme tu cultivo, pues vas a pagarme una cantidad de dinero. Y entonces los pueblos indígenas lo que hacen es, van con la autoridad distrital y le dicen: oye, fíjate que tengo este problema, mándame seguridad. Y quizá lo pueda hacer en un municipio, pero cuando tiene 20, 30 que atender, pues aunque dividiese a toda la fuerza policial que tiene, no alcanzaría ni siquiera a integrar en todas ellas una defensa apropiada de la demanda ciudadana. Y entonces las comunidades indígenas, ¿qué hacen? Pues no se van a quedar con los brazos cruzados. A sus policías comunitarias que existen dentro de su propia comunidad, dicen: nosotros vamos a armarla. Si tenemos necesidad de seguridad, nosotros vamos a garantizar nuestra propia seguridad. Y entonces, con armas que la gran mayoría han venido de contrabando desde los Estados Unidos, por ejemplo, en mi pueblo, y perdón que refiera tanto a esa experiencia, pero de mi experiencia cercana, que yo recuerde, casi todos mis vecinos estaban armados o tenían armas, y no es que las usaran. ¿Cómo las habían obtenido? ¿Quién sabe cómo las habían obtenido? Pero estoy seguro que si en una circunstancia mi pueblo se viese en la necesidad de armar una guardia comunitaria, la podría hacer, podría generar su guardia comunitaria. Pero entonces el Estado dice: bueno, tú no puedes tener tus fuerzas policiales, no puedes utilizar armas que son de uso exclusivo del ejército, porque solamente yo, autoridad, las puedo utilizar. Y yo soy el que va a brindarte seguridad. Y entonces, cuando van a las comunidades indígenas e intentan desarmar estas guardias comunitarias, pues las guardias comunitarias simplemente no van a permitir que eso ocurra, porque han sido ignoradas recurrentemente por la autoridad. O en otras ocasiones, los propios grupos delictivos lo que hacen es asusar a las autoridades para que desarmen a las guardias comunitarias y ellas puedan ejercer un instrumento de control sobre ellas. Sin duda es una situación muy compleja que aborda tanto el Estado de Guerrero como el Estado de Oaxaca. Y la propia autoridad federal tiene que actuar con suficiente prudencia, porque tiene ahí poblaciones que están armadas en los hechos, y que si el Estado no está cumpliendo con su papel de brindar seguridad, ellos están asumiendo, y es una situación hasta de derecho natural, de defensa propia, la propia defensa de sus tierras, de sus hijos, de sus propiedades y de sus posesiones. Pero el Estado se ve desplazado, y de ahí que exista toda esta situación complicada. En términos de la justicia, pues se ha establecido por la Justicia Federal Mexicana que las guardias comunitarias no tienen cabida dentro del sistema jurídico, porque el sistema jurídico no prevé la figura de guardias comunitarias con estas características con las cuales se están hablando, pero en los hechos están ahí. Entonces alguna respuesta se tendrá que dar hacia ellas. La que parece más plausible es buscar su legalización y buscar ordenarla, pero es un camino que también se está recorriendo. Muchas gracias. Por favor, si hay alguna otra pregunta, señor tiene la palabra. Mi pregunta va en el sentido de cómo se ha resuelto en los casos debido a una cuestión de conflicto entre la justicia de usos y costumbres y la justicia que llamamos justicia ordinaria, ¿no? Justicia común. ¿Cómo se han resuelto? ¿Cuáles son los más importantes parámetros de soluciones? Muchas gracias por su pregunta, es muy interesante porque aquí abre una antesala en cuanto a la interpretación de la justicia federal y la interpretación de la justicia local en cada un estado sobre usos y costumbres. Pongo el caso del estado de Oaxaca, que es mi estado. En el estado de Oaxaca se dice que la autoridad judicial estatal, ante las resoluciones de usos y costumbres, solamente actúa como convalidador de las resoluciones de los pueblos indígenas. Es decir,
Cuando resuelve en vía instancial por alguna circunstancia de carácter de oposición quizá entre una resolución de usos y costumbres y la Constitución local, el Tribunal Estatal se asume como si fuese como si fuera él en una interpretación costumbrista. Es decir, es como si la justicia local formal se colocase en el lugar de la justicia de usos y costumbres para, bajo los usos y costumbres, resolver la controversia buscando la primacía del orden constitucional federal y estatal en la controversia que se haya presentado. Es como intentar mostrar que no es que se desconozca la autoridad de la resolución de usos y costumbres, sino que la justicia formal esté llamada a mostrarse como si fuese la autoridad de usos y costumbres para, bajo esos propios parámetros, resolver la situación controvertida. En el caso de la justicia federal ocurre una posición un tanto distinta, porque la justicia federal dice el orden constitucional legal es principal. Los usos y costumbres, si bien son reconocidos en la propia Constitución, son de aplicación supletoria, sobre todo tratándose de aquellos elementos definidores del Estado mexicano y que no solamente se van a referir a situaciones de derechos humanos, sino a decisiones políticas fundamentales. Por ejemplo, en el Estado mexicano no se permite la reelección. Hubo comunidades indígenas que, en una lógica muy natural, decían: si está funcionando el principal del Consejo de Ancianos, que la autoridad le llama presidente municipal, pero en el pueblo nadie le llama presidente municipal, pues no hay ningún problema, porque ni siquiera hay problema con las fechas, y que dure 2, 5, 10 años en el cargo, porque todo el mundo tiene confianza en él. Pero la autoridad federal, en la justicia, dice: no es posible esa resolución por parte del pueblo que esté tomando esta determinación, porque contraviene una decisión política fundamental, que es el principio de no reelección. Y por otro lado dice: cuando los usos y costumbres indígenas se contrapongan a los derechos fundamentales, no hay ninguna justificación para permitir que los usos y costumbres sean aplicados primariamente. La justicia federal ahí sí ha ido mucho más adelante de lo que la justicia local ha intentado hacer, que es subsumirse en esta cultura de usos y costumbres para decir tajantemente en materia de derechos humanos: las resoluciones tienen que tener una defensa absoluta, sea justicia formal o sea justicia de usos y costumbres. Gracias. Muchas gracias. Por favor, si el auditorio tuviera alguna otra pregunta. A ver, si no tiene la palabra. Bueno, yo antes de hacer la pregunta, vamos a saludar la presencia del doctor Betanzos. Quisiera hacer una aclaración. Fundamentalmente la persona que la antecedió en el uso de la palabra, por cuanto hay muchas acciones que ha realizado el Poder Judicial en este tema que nosotros le denominamos de justicia intercultural en nuestro país. Él dijo que está recién empezando y no es así. Le voy a decir rápido lo que está haciendo el Poder Judicial para luego, porque luego tiene que ver eso con la pregunta que le voy a hacer. En un principio, el Poder Judicial organiza anualmente, este año vamos a hacer el 5º Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural. Tenemos 21 escuelas de justicia intercultural en la Corte Superior de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, el propio presidente del Poder Judicial ha conformado una comisión de justicia indígena y justicia de paz, que se ha encargado de formular el proyecto de ley de coordinación y armonización intercultural de la justicia y el proyecto de ley de justicia y paz, que ahora es ley, la ley 29824. También ha aprobado una hoja de ruta de justicia intercultural que tiene que ver con todas las actividades y acciones que hace el Poder Judicial de una forma proactiva en su relación con los que nosotros llamamos comunidades campesinas nativas, que son pueblos indígenas en los términos que se usan en México. Además de ello, hemos formulado, en estos momentos hemos ya terminado el proceso de aprobación de los protocolos de coordinación entre el sistema de justicia, entre justicia ordinaria y justicia indígena. Tenemos un protocolo de orientación y asistencia legal indígena que son procesados en la justicia ordinaria.
tenemos un protocolo de actuación en procesos judiciales que involucren a indígenas, tenemos también formulado un protocolo de aplicación de criterio antropológico jurídico y una serie de acciones de esa naturaleza. No es que estemos empezando, posiblemente sea una falta de difusión, pero sí hay un avance, y lo más importante de todo, hay un involucramiento desde las más altas esferas del Poder Judicial de todo. Entiendo por lo que usted dice de que no sucede lo mismo en México, no hay una proclividad a reconocer como sistema de justicia a la justicia indígena, número uno. Número dos, siguen utilizando el término peyorativo de usos y costumbres al derecho propio, el derecho original de los indígenas, y no le dan un nivel como si le estamos dando nosotros, fundamentalmente a nivel jurisprudencial, porque lo que dijo el señor es cierto. Hay un pleno jurisdiccional en el año 2009 que reconoce, habla de la jurisdicción especial en el marco del convenio 169 de la OIT, y ya le reconoce funciones jurisdiccionales a lo que para nosotros son rondas campesinas y ustedes les llaman las guardias comunitarias, que son organizaciones donde la propia población, ante la deficiencia o la ausencia del Estado, se organiza para dar su seguridad y también impartir justicia, o sea, sancionar las conductas disfuncionales o los delitos que se cometen en el ámbito de su jurisdicción. Mi pregunta era lo siguiente, ¿no? O sea, tenía que ver eso. O sea, no hay, lo he hecho como afirmación y se lo digo como pregunta. No llaman en México derecho propio a los que en una situación anterior, en la época de la colonia alemana, por el pluralismo jurídico subordinado, ¿no? O sea, dos sistemas que existían paralelamente, pero uno era para los indígenas y esos eran usos y costumbres, nunca de ellos. O sea, no le han dado a llamar ni los estudiosos, los científicos sociales, los antropólogos, los sociólogos en México, llamarle derecho propio. Y número dos, no hay qué acciones hace el Poder Judicial mexicano con respecto a esta relación de coordinación y cooperación que debe haber con los pueblos y reconocimiento que debe haber de los derechos pueblos indígenas, que está establecido en el convenio 169. Y finalmente la pregunta, ¿México ha ratificado el convenio 169 de la OIT? Muchas gracias por su pregunta. De hecho, lo ha ratificado y en virtud de ello se ha emitido un protocolo que ha difundido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, solamente sí, son protocolos de actuación. Pero usted toca un punto muy interesante. El fondo es forma. Si bien no representa una situación de conflictos, se puede decir que al derecho de mi pueblo le llamen usos y costumbres, no me provoca una situación de sentir que se encuentra mi derecho en una posición inferior, más en los términos que usted lo comenta, y creo que aquí ustedes dan un paso adelante. Llamarlo derecho y darle categoría de derecho, pues es una situación deseable. Más bien me deja a mí la inquietud de reflexionar en que no solamente se trata de que nuestro sistema jurídico tenga cabida dentro del orden jurídico nacional, sino que su reconocimiento incluye además un reconocimiento lingüístico, lo cual le dará pues un nivel necesario. Y ese es un punto donde es necesario reconocer que estamos un paso atrás. Y creo también que en cuanto a las tareas que se realizan sobre la difusión del derecho que se encuentra en los usos y costumbres indígenas, pues también es necesario una mayor difusión por parte del Poder Judicial Federal Mexicano. Gracias. Les agradezco mucho a todos los presentes por su participación y por tan importantes preguntas. Muchas gracias a todos. Asimismo, por favor, antes de retirarnos, quiero que lo despidamos al doctor Eber Omar Betanzos Torres por esta interesante participación, por su referencia, darnos el apoyo y el estar presente en este auditorio. Por favor, quisiera un fuerte aplauso para hacer un Muchas gracias. Sí.